para mí ha sido una aventura que no me la imaginaba tan fuerte para mí. Dije una aventura para mí, tan fuerte para mí. Ahí hay un desdoblamiento, ¿verdad? Está un mí y el otro mí. Pero bueno, voy a empezar. Ya tienen un programa de lecturas, una bibliografía muy buena, me parece. Y para enfrentar este seminario, si son buenos lectores, si son lectores, si tienen ganas de leer, pueden verdaderamente descubrir muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque el seminario no lo vamos a leer como leímos nosotros. Este seminario es ilegible desde ese punto de vista. Una cosa son los seminarios donde Lacan empieza a usar la topología y empieza a salir de las palabras. Y acá está inmerso en las palabras. Es una especie de oleada de cultura, de palabras, impresionante. Yo diría sencillamente que es ilegible, porque hay muchas cosas que son muy difíciles de comprender. Hay que hacer un esfuerzo para el cual nosotros, creo que en los tiempos que corren, no estamos disponibles. Estos esfuerzos eran del año 59. Bien. Voy a hacer un recorrido que me dio mucho trabajo. ¿Por qué? Porque la primera idea de hacer estos seminarios vino de haber concluido con muchos de ustedes, y seguramente han vuelto al seminario, porque sé que es así, muchos de ustedes se encontraron leyendo el ultimísimo Lacan. Hicimos un recorrido muy a mi manera, o sea, yo extraer de cada seminario, y lo hicimos hasta el seminario 25, que es el momento de concluir de Lacan, y ahí sitúa Miller el último seminario, el ultimísimo seminario de Lacan, y corrimos esa aventura. Entonces, a mí se me ocurrió, qué bueno venir ahora a los seminarios donde se generó toda esta enseñanza. Y ahí está la ética. Ahí en la ética se abre el camino de Lacan de una manera, freudianamente, pero extraordinaria. Entonces, ni se me pasó por la cabeza, pero les puedo asegurar, hasta hace una semana, todo lo que yo escribí sobre todo esto antes. Nunca me había ocurrido poner un libro mío en mi seminario. Y ahora tengo que poner, no uno. ¿Por qué? Porque son temas que he trabajado y le va a servir leerlos. Si ustedes son libros viejos, los tienen ahí, por ahí en la biblioteca algunos. Pero digo, me encontré yo con mi propia sorpresa. Antes de llegar a la cita fallida, antes de bajar a América, yo estaba con Lacan y con Freud en Occidente. Semblantes de Occidente. Y la salvación por el síntoma es toda una investigación sobre el Occidente greco-judeo-cristiano. Entonces son mis temas, y eso de golpe me vino así todo junto, porque no lo había pensado antes. Lo pensé desde la perspectiva de el horizonte que nos asiste del ultimísimo Lacan. Nos asiste ese horizonte, pero tenemos mucho que hacer. Es una joya este seminario, evidentemente, y todos estos seminarios, y los vamos a aprovechar, porque creo que sobre todos hay algún trabajo mío que escribí, que me preocupé por leer, con la orientación de Miller, sin ninguna duda, porque ahí es donde estaba la posibilidad de aprender a leer. Pero una vez que uno aprende a leer, lee, eso pasa. Bueno, yo voy a empezar con una cosa bastante particular. En la página 23, porque Lacan, este seminario que es del 59-60, en ese seminario Lacan pone unas palabras al principio, dice nuestro programa. ¿Cuál es el programa de Lacan? Es ir hacia lo real freudiano, la pulsión freudiana, por primera vez de esta manera. Porque hasta ese momento Lacan, simbólico imaginario,
simbólico imaginario, sujeto de la palabra y el lenguaje, la pulsión articulada a la demanda, el fantasma articulado a un argumento. Es todo el grafo de Lacan. Esto lo dice Miller además. Todo el grafo de Lacan es una barrera contra el goce. Así de simple. Lo que funciona del primer piso al segundo piso del grafo es la represión. ¿Por qué? Porque no todo se puede decir, porque no todo se sabe, entonces se desdoblan las dos barras del grafo. ¿Por qué? Porque la primera barra, debajo de la primera barra están las relaciones imaginarias, especulares, y luego, pero todo lo que de ahí se dispara para gozar en el inconsciente, todo lo que se reprime para que haya un inconsciente, pero el inconsciente está hecho de palabras, y ahí hay un límite más allá del cual hay otra cosa. Entonces, el franqueamiento que hace Lacan con la ética es ir más allá de las palabras, más allá de la estructura del inconsciente que trabaja en el sujeto de la palabra. Ahí ya está toda la última enseñanza de Lacan. Está la abertura. Y eso tiene unas consecuencias clínicas, comprenderlo, inmensas, inmensas. Vamos a hablar de estas cosas. Bien, Lacan en la página 23 de este lugar hace un chiste muy, muy lindo. ¿Por qué? Porque parece que viene un inmigrante alemán a Estados Unidos, a Nueva York, y evidentemente cuando una gente emigra es porque no le van muy bien las cosas generalmente. Entonces el alemán venía a buscar la salud a Estados Unidos. Entonces, en la página 23 lo tienen. Entonces le preguntan al alemán, al inmigrante, ¿Are you happy? Y él contesta, I'm very, very happy, aber nicht glücklich. ¿Qué quiere decir esto? La palabra glücklich es tan felicidad en Estados Unidos como en Alemania, pero valen lo menos, valen diferente. Una cosa es un americano diciendo very, 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 very happy, y el alemán, pobrecito, que no le iba tan bien en Alemania en aquellos años, viene y dice, aber nicht glücklich. Estoy feliz, pero no tanto. Es decir, le hace de rebaje a la felicidad. Muy bien. Yo voy a empezar ahora con esta cuestión, que el tema de la felicidad, como dice Lacan en este seminario, nada está preparado ni en el macro ni en el micromundo para ninguna felicidad. Esto es una cosa freudiana clarísima. Entonces, lo primero que dice Lacan en esta presentación del seminario, habla de la experiencia moral, y que dice que la experiencia moral siempre se tiene que referir a una sanción. La experiencia moral es la que impone los deberes de cualquier índole. Debes. Entonces, dice, esa sanción es la que conecta al hombre con la dimensión ética de su propia acción. Es decir, la sanción lo pone a uno más allá del mandamiento y de la obligación. Entonces voy a hacer una pregunta. ¿Este seminario es un seminario diurno de la EOL? Porque efectivamente hay una sanción. Como yo no estoy en la escuela presencialmente, hay una sanción. No se ponen los que no hagan presencial en el anuario de las actividades diurnas. Ojo, en el anuario de las actividades diurnas, que originalmente se crearon para tener ocupada la escuela y que los miembros pudieran aprovechar durante el día para hacer su enseñanza, una enseñanza a riesgo propio.
sea, no la hacen en tanto. Digamos que la escuela le pone a los practicantes este valor, la responsabilidad, le entrega la confianza de que den sus seminarios a riesgo propio. Bien, como esto lo hago desde 1998, y creo que desde un poco antes también, porque el primero creo que lo hice antes con Olga Molina, entonces yo digo, ahí está la moral prescriptiva. Hay un para todos, es la ley. Y esa es la experiencia moral. La experiencia moral y la sanción para quien no cumpla la ley. Bien. Entonces, efectivamente, ¿cómo entramos en la dimensión ética? Porque yo quedo afectada por la sanción. ¿De qué manera quedo afectada por la sanción? Y me pregunto si estoy faltando a mi deber. ¿Qué pasa acá? Que yo no me pongo del lado de la regla. Es decir, ahí empieza el problema ético. El problema ético empieza cuando yo vuelvo la acción sobre mí. Y entonces digo, pero debería sacrificarme un poco para ir a la escuela, y de golpe me doy cuenta de que ahí en la regla hay un para todos que excluye radicalmente a mí. ¿Qué quiere decir? Es que soy grande, me canso más, tengo un bastón, no tengo ganas del traslado. Pero eso entonces, ¿qué estoy arriesgando? Porque ahí viene la pregunta de la ética. ¿A qué estoy faltando verdaderamente? A las actividades de unas presenciales de la escuela y al anuario. Porque en verdad el anuario de la escuela es mi lugar. Analista practicante de la escuela de la orientación lacaniana. Eso no lo toca a nadie. Entonces, para responder a la cuestión moral, ¿esto es una falta que merece una sanción? Parece que sí. Parece que en el para todos la ley es rigurosa. De hecho, no estoy en el aval. De mi lado, ¿es una falta? La decisión ética es de cada uno y es diferente con cada uno. Alguien puede hacer que lo haga porque ¿qué van a pensar si no lo hace? Bueno, la verdad es que mantengo este seminario dentro de las actividades diurnas. Yo, las actividades diurnas como tales, como estructura moral, no, yo estoy en falta. Pero no estoy en falta. Igual, creo que no estoy en falta y digo, sí, este es un seminario diurno de la Escuela de Orientación Lacaniana. Allá dicen, no, yo digo sí, ese es el problema moral, que nunca hay manera de juntar lo de uno solo con lo general, con lo prescrito, con lo mandado. Y este es el problema de la neurosis muchas veces. Yo hoy hablaba con una persona, un paciente, ¿no? Que es una persona con tantos éxitos, cuando llega a descubrir, gracias a que persevera en un análisis desde hace un tiempo, soy una hoja al viento. He vivido de lo que me han puesto a mí, del éxito, de que me admiren, de que soy una hoja al viento, no puedo hacer un solo negocio porque tengo que agradar. Ahora, que este hombre llegue a decir eso le salva la vida. Deja de ser un idiota, un inocente. Van a ver uno de estos trabajos que dice, que tiene, de estos trabajos sobre la ética de Miller, que son preciosos trabajos, ¿no? Dice que ahí tenemos el neurótico es un inocente hasta que se analiza. Porque si de algo tiene que perder en el análisis es la inocencia. Bien, entonces con esta entrada que he hecho para diferenciar la experiencia moral, que es una experiencia si la sanción te llega. Hoy también hablaba con alguien que me decía que esta persona, esta mujer está completamente en su
en su neurosis, y el novio le da igual todo. Le da igual todo. No tiene este doblez que tiene el neurótico, el síntoma. Salva el síntoma. Ese señor que no le importa nada, que incluso puede hacer arreglos políticos, económicos, etcétera, bastante turbios, no importa, no importa. La ética del psicoanálisis es la del sujeto que se divide, no hay otra. No hay otra. Pero resulta que estamos quienes nos pasa eso, nos dividimos. O nos hemos dividido alguna vez. O nos volvemos a dividir. Eso es la ética del psicoanálisis. Y no vamos a hablar de otra más que de eso. Porque hay éticas del trabajo, de no sé qué, de la industria, todo. Pero nosotros vamos a venir a la ética del psicoanálisis. Muy bien. Quiero situar un poco la ética, este seminario de Lacan. ¿Por qué Lacan no habla en este momento de lo que está pasando? En el año 59, los bloques enfrentados, la Unión Soviética, Vietnam, etcétera, todo lo que se va a precipitar en Europa en este tiempo. Habla de la angustia. ¿A qué le presta atención Lacan? A todo esto no. Es como si yo hubiera venido hoy, yo había anotado acá, ¿no? En un papelito que no sé ahora dónde está, ¿no? Cosas que nos llegan todo el tiempo. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Pero digo, de lo que está pasando. Pero en el plano, como se dan todas las cosas que pasan al ámbito de lo visual. Los teléfonos, los internet, las televisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo entra por la imagen y podría ser que no entre nada más que la imagen, además, con lo cual la ética del psicoanálisis no tiene ninguna presencia, ningún valor. Si uno está prendido de la imagen, la división no tiene interés, se goza de eso. Bien, entonces, la experiencia moral excluye al inocente, porque hay algo que lo perturba. Es decir, este otro es un inocente, y ella se espanta del inocente que tiene al lado, pero se aman, y como el amor es Afrodita que golpea, y no anda con tantas vueltas de afinidades, cosas que, ¿no? Y nos gusta lo mismo, son todas pavadas esas, el amor es otra cosa, mucho más misteriosa, mucho más, cuando perdura, ligada a lo real. No hablo de los amores de un rato, de los flashes. Bueno, entonces, a ver si puedo seguir mis notas un poco. Lacan, yo quiero poner dos antecedentes a este seminario. Uno es en 1953. Es mucho más inteligente lo que Lacan espera que estar contando las desgracias del mundo que existieron siempre y siempre se empeorarán, obviamente. Que lo que Lacan ubica acá en la ética está orientado desde el 53, cuando Lacan dice que el analista tiene, más vale que se borre, más vale que renuncie, si no puede estar atento a la espira que su época, la espiral, ¿no? a la que lo arrastra su época, continuando la obra de Babel. O sea, la espira de las palabras que se transforma permanentemente y es el disloque de las lenguas, o sea, el equívoco, el malentendido, el lapsus, el sueño, todo lo que perturba el orden simbólico como tal orden. Entonces, Lacan ahí enuncia los tres, real, simbólico, imaginario. En el año 53, donde, bueno, este es el problema que tiene Lacan en este momento, que resulta que con varios amigos, colegas, se fueron, no disolvieron nada, se fueron de la sociedad
SPP, Psicoanalítica de París, y crearon una sociedad francesa de psicoanálisis. Y Lacan estaba interesadísimo, como todos los de su grupo, de ser aceptados por la IPA. Lacan quería ser aceptado. Es que esta SFP fuera reconocida por la IPA. ¿Por qué no lo lograban? Porque no querían a Lacan. Lacan ya era rarito, ya hablaba del tiempo, ya no se plegaba al tema del encuadre y de todas esas reglas. Y justamente estos seminarios son los que él da en la SFP, en esa institución donde la IPA no lo puede reconocer como didacta, no le quiere reconocer el título que él trae de didacta de la otra escuela. La IPA dice muy bien, coqueteaba con todos estos, de hecho después vino la excomunión. Entonces, pero estos seminarios están en el lugar antes del seminario 11, que es su primer seminario fuera de la IPA. Sobre eso hemos hablado muchas veces, no voy a abundar en eso. Pero lo interesante es que, ¿qué pasó con la espira de Babel? Pasó algo tremendo, la posmodernidad. Pasó que vino el aluvión de los nuevos lenguajes. Y ahí tienen el informe de Lyotard, informe sobre la condición posmoderna. Y ese informe sobre la condición posmoderna dice acá, vienen todos los nuevos lenguajes de la informática y todo lo demás, él se enumera, es un libro que pueden leer, el de Lyotard, y ahí se le arma un problemón con las feministas, Butler entre otras, las más conocidas, que sacan un libro después que este señor enuncia la nueva manera de la ciencia y de las lenguas, y estas mujeres dicen, no, pero no nos consideraron a nosotras, a las mujeres en esto. Que no puede ser. Tenemos que tomar el poder. Estas palabras no las estoy inventando. Están en un libro que se llama Posmodernidad y Feminismo, o Feminismo y Posmodernidad, donde un montón de feministas hablan de que deben tomar el poder, que los hombres copan todo. Evidentemente, esta posición del feminismo, sale un libro que se llama, ya les vuelvo a decir, y en este libro se traducen en la Argentina, y lo pueden leer, como lo he leído yo, 4 de ellas, 5 de ellas están traducidas. Y ahí están las cuestiones del poder que sienten las mujeres que han sido desposeídas. Entonces, que tienen que, por eso digo, son mujeres que quieren ser hombres, porque no hay ninguna interrogación sobre lo que es una mujer. Y además hay la impostura, como yo le llamo, de citar a Freud y a Lacan sin haberlos leído nunca en serio, lo cual tiene muchas consecuencias con el feminismo actual en Argentina, por ejemplo. Bien. Este tema lo he tocado, se lo digo por si les interesa, el 20 de febrero yo di una charla en Yoica, y eso está en el canal de YouTube de Yoica, si lo quieren ver, porque ahora no voy a entrar en el tema del feminismo, esa noche entré un poquito más. Bueno, entonces, una vez dicho esto, que para mí ese RSI, ese real simbólico imaginario de Lacan, todavía no es el real simbólico imaginario, que va a cambiar profundamente cuando Lacan vaya a la dimensión del nudo. No voy a ir por ahí. Entonces, vamos al seminario de la ética, y donde este movimiento de Lyotard es del año 76, esta declaración de posmodernidad. No es el lugar, Lacan ahí está cerca de morir. 76 son los ultimísimos seminarios de Lacan, 24, 25. Entonces, nosotros nos tenemos que enfrentar con esto. Y sin embargo, todo el seminario de la ética apunta ahí, va derecho, va directamente ahí. Y ya lo van a ver. No sé hoy cuánto voy a alcanzar a decirles.
porque es demasiado lo que tengo para poner en juego. Entonces, Lacan habla al principio de este seminario de la liberación naturalista del deseo que fracasó. Sabemos poco de eso, siglo XVIII, ¿no es cierto? El sueño, dice, no, eran una pobre gente los que hablaban de la liberación del deseo, estaban tan cargados de culpas y de cargas civiles como cualquier otro, ¿no? Esto de la liberación del deseo es una tontería, dice Lacan. Pero lo que no es una tontería es lo que Freud descubre de la perversión polimorfa del niño en sus formas infantiles. La perversión polimorfa del niño en sus formas infantiles. Y entonces la experiencia moral no es solo la parte destinada al sacrificio que la vida social pide. Nadie puede estar en la vida social si no sacrifica algunas cosas. Sería uno un lumpen, por ejemplo. Pero, o psicosis, etcétera. No voy a entrar ahí. Pero entonces, fíjense qué interesante lo que se me ocurre a mí. Yo pienso que esas formas infantiles de la perversión polimorfa del niño pueden continuar toda la vida. Estamos rodeados de niños donde la experiencia ética no tiene nada que hacer. Y Lacan lo dice en esta presentación, ¿no? Que el superyo no es todo. Porque no solo está la sanción, que se puede desconocer por completo. Lacan dice, este seminario finalmente va a hablar de la perversión, pero ¿de qué perversión? Esta, la perversión polimorfa infantil. Es lo que estamos viendo, no todos. Entonces, Lacan dice, la experiencia moral no es solo una parte destinada al sacrificio social, no se limita al superyo y a sus paradojas. ¿Cuáles son las paradojas del superyo? Todo lo relativo al bien y al mal. Si está bien, si está mal. Este no es el campo del psicoanálisis. El analista no está ahí para decir el bien y el mal, de ninguna manera, y a veces lo hacen. Pero esa no es la función de la lectura, del trabajo de discurso que se hace en un análisis. El bien y el mal no, es el placer y el dolor. Eso es lo que nosotros... Es el placer y el dolor. Es decir, cuando el placer viene a traer dolor. Bien, ahí vamos a entrar en el terreno de la ética recién. Y Lacan, y se lo voy a decir, ¿qué es lo que está más allá del superyo? Miren, yo hoy creo que no voy a llegar a comentarlo, pero la próxima vez voy a traer unas gemas del malestar en la cultura. Si se pueden tomar un rato para leer, van a encontrar, digo, gemas, piedras preciosas de Freud, que son realmente extraordinarias, y yo por primera vez comprendí por qué yo rechazo la palabra superyo. No me gusta. ¿Por qué? Lo dice Miller en uno de sus trabajos, que ni me acuerdo, que veía hace años, cuando habla de que esa palabra es un gran guiñol, el superyo. Gran guiñol, ¿qué es esto de superyo? Y van a ver cómo esto se va a aclarar muchísimo en lo que vamos a hacer. Porque todos hablamos del superyo y nos parece que entendemos. No, no. Y Lacan dice algo todavía más extraordinario. Dice que el superyo, que los imperativos del superyo, tú debes, tú debes, tú debes, son semi-inconscientes. Semi-inconscientes. O sea que los imperativos del superyo vienen de afuera. Y es bien evidente. Hay que ser flaca. Ahora, los imperativos de ahora son divinos. Hay que ser flaca, inteligente, coger sin ningún tipo de problema.
no atarse a nada, en fin, todas esas cositas que traen, ¿no?, las nuevas libertades. Bueno, entonces, la ética empieza por ser el deseo sobrepasando a la ley. El deseo sobrepasa la ley. Es el gran tema de este seminario, es la ley. ¿Qué ley para cada uno? ¿Bajo qué ley está nuestro síntoma? ¿Bajo qué ley nos pusimos? ¿O bajo qué ley estamos atados y amarrados? Bien. Entonces, la ética empieza por ser el deseo sobrepasando a la ley. Sobrepasando a la ley. El deseo burlándose de la ley. Entonces, ¿de dónde sale el deseo? Y el problema del deseo es que se convierte en goce, porque empieza la repetición, lo sostiene. Y Lacan acá dice claramente, la repetición no viene del sujeto de la palabra, de ese sujeto que recibe el mandamiento del super yo, que es que lo recibe, porque ahora es más dudoso, no siempre, siempre fue igual, siempre fue igual, siempre hubo, no hay más que leer a Freud, siempre hubo gente que no le importó nada de nada, en cualquier época y en cualquier tiempo y en cualquier religión, no importa. Siempre hubo el que estaba desafectado. Miren, la guerra se empezaba para vender armas, en fin, no voy a traer todo eso, porque ustedes se lo saben todo de memoria. Estamos todos enteradísimos acá. Entonces, vamos a hablar de la ética del psicoanálisis. Lo que Lacan empieza a situar es que esta moral y esta ética de la que habla Freud ya no es aristotélica. No puede ser aristotélica. Porque Aristóteles cree en el supremo bien, cree que el entendimiento está hecho para alcanzar el bien, para discernir el bien, y todas las bestialidades, dichas así en griego son teriotes, las bestialidades se dejan afuera. Eso no merece entrar en el campo de la filosofía, ni de la metafísica, ni de la física aristotélica. Todo eso es excluido. ¿Por qué? Porque está el ideal del bien supremo y de que el entendimiento lo puede alcanzar. Entonces, el sumo bien. Sin embargo, Lacan va a tomar un elemento que lo van a encontrar en el seminario 20 también, un elemento muy importante para leer a Aristóteles, cuando Lacan descubre la idea de placer que tenía Aristóteles, que no es la de Freud. La idea que tenía Aristóteles era que el ojo se satisface viendo, no hay que agregarle nada. Que le llamaba energía. Cada órgano, cada cosa tiene su función y funciona sola, y eso da placer. Si el ojo funciona bien, es un placer. Si los pulmones funcionan bien y respiran bien, es placer. Todas las cuestiones del placer tienen que ver con algo que está en el cuerpo. Por eso Lacan recomendaba que leyeran De Ánima de Aristóteles, que lo he comentado en el seminario 20. De Ánima, y habla del deseo y de muchas cosas, porque además Aristóteles no era solamente un metafísico, era un científico. Entonces se la pasaba despaturrando animales para estudiarlos. Finalmente, el último tiempo de su vida, cuando ya no era el maestro de Alejandro Magno, se dedicó a los estudios de los animales, pero con un grado de cientificismo sorprendente. Aristóteles siempre le gustó a Lacan, pero ¿cómo? Leyéndolo, como nos puede interesar toda la historia de la cultura, nos puede interesar todos leyendo y discerniendo cada cosa, que es lo que hace en el seminario de la ética. Entonces, hay una página que les quiero recomendar, extraordinaria, en esta presentación del problema, del programa que dice Lacan de la ética, y una vez que habla de
liberación del naturalista del deseo como fracaso, como algo que es imposible, Lacan toma en la página 16 de la Ética algo de Freud que le parece la ética más precisa y más grave dicha por Freud. Dice, wo es war, soll ich werden. Donde yo estaba, yo debo venir. Lacan le da una dimensión ética enorme. Yo no estoy conforme con mi yo. Yo tengo que hacer venir a mí otra cosa. Y entonces, ahí, dice algo que hemos trabajado tanto en el seminario el año pasado, dice Lacan ahí, ese soll ich werden nos lleva a ese yo-ye. Yo-ye. ¿Y qué quiere decir yo-ye? La raíz de yo-moi. ¿Y qué es la diferencia entre je y moi? Es el disparate de las traducciones que hay acá. Porque efectivamente, acá cuando solo tenemos yo para decir, no podemos decir más que yo. Yo. En francés, y eso es un auxilio enorme, en francés tienen yo. Es la raíz de la cual puedo decir un yo en el espejo. Yo no podría nunca encontrarme con mi imagen en el espejo si no hubiera una raíz que me llevó a esa operación. Es una operación prodigiosa. Piensen que no sabemos nada de nuestra cara, que nos hemos obtenido en una experiencia extrañísima del otro. Entonces, ahí en la página 16, Lacan dice, dice, cuando Freud habla del Boemarlo, donde él estaba, yo debo advenir, dice, ahí este es el yo-ye, raíz, que ya lo tenemos en el je-moi. Cuando el je-moi viene al consultorio y se pregunta sobre lo que le pasa y sobre lo que quiere, ya cuando viene la pregunta analítica, que puede dar lugar a un análisis, en ese instante, yo-moi está desdoblado. ¿Qué me pasa? ¿A dónde voy con esto? Soy una hoja al viento, no sirvo para nada, porque he estado todo el tiempo mirándome al espejo del otro. No soy nada. Entonces, esto es una cosa central acá en este seminario. Página 16, y Lacan dice que el je-moi se interroga cuando se encuentra sometido a los imperativos absurdos, crueles de la vida. ¿Por qué quedé pegado a una experiencia que ya pasó, que no tiene ningún sentido en mi vida, y sin embargo vuelve, y vuelve, y vuelve, y vuelve? Eso es la repetición. Y si algo aprendí leyendo con ustedes los años pasados, fue la presencia de la repetición en el discurso de Lacan, obtenido de Freud. Obviamente trabajo en Lacan sobre la repetición, no es el de Freud, pero no es sin ese, más allá del principio de placer, que hay repetición. Más allá del principio de placer, lo que irrumpe para perturbar. Bien, entonces, vamos a ir un poco más adelante. Hay una página que les quiero recomendar para que la lean, que es la página 17. Es muy enseñante esa página, porque Lacan ahí habla de la experiencia del obsesivo. ¿Pero por qué habla de la experiencia del obsesivo? Acá no está hablando de la histeria, de la clínica. Habla de la experiencia, léanla, en la página 17, creo. ¿No? Es el problema del deber. El problema del deber es el que atormenta al obsesivo. Pero dice Lacan que ahí, gracias a los obsesivos,
en el sentido que son los sujetos pegados al lenguaje y queriendo saber del deber, los que, dice Lacan, ahí empieza la reflexión ética. Cuando hay quienes quieren preguntarse si están o no del lado del deber, lo cual es muy complicado, por lo que hablamos al principio, entonces, dice Lacan, que ahí se presentan del lado del obsesivo los ideales analíticos. El amor logrado, la autenticidad, estos ideales, ¿no? Tan lindos. Y entonces, Lacan va a decir que ahí ha pasado algo muy malo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha ignorado que para Freud el amor es una erótica, y que si es una erótica, está metido en el centro de la ética. Esto es lo avanzado de este seminario, cuando Lacan habla de que el psicoanálisis está ignorado al amor como experiencia erótica y por tanto experiencia ética. Y menciona algo que ojalá puedan tener tiempo de ir un ratito a buscarlo, yo no tuve tiempo, pero lo he leído otras veces, un texto de Lacan que está en los escritos, que es palabras sobre el Congreso de la Sexualidad Femenina. Lacan en este momento está hablando de esto, en el sentido de, y además piensa en la presencia en este seminario del amor cortés de Antígona. Ya lo vamos a ver algunas cosas, yo no lo que nos hemos, como siempre, yo me propongo aproximarme a las cosas lo más al núcleo posible de un seminario, con una lectura cualquiera, que la saco de algún lugar del seminario. No tengo esa cosa obsesiva del cual es el mejor, es el que me llega a mí, ese es el mejor. Y eso es lo que les digo siempre cuando les digo que cuando van a leer, busquen los hongos buenos para su cocina. Es lo que yo hago, ¿sí? Admitir el fragmento, el lugar donde eso me toca. Así hay que leer, no hay que leer de otro modo. El psicoanálisis no es una teoría, están confundidos los que creen que tienen que estar siempre machacando ¿no? Los aparatitos simbólicos de la teoría. Eso trae mucho error en la práctica. Entonces, voy a dar una vuelta más. Que ya he dicho algo enorme, que este es el seminario que inicia todo el trabajo de Lacan sobre el amor, hasta el final, hasta el último seminario. Los nudos, etc. Lacan está abriendo el lugar del nudo, pero le falta mucho, todo lo que hemos estado viendo. Entonces, acá tiene que tomar las cosas directamente de la cultura. Lacan todavía no está matematizando. Le va a llevar un tiempo encontrar esta vía donde pueda decir lo único real es el número. Para llegar ahí, y eso tenemos que aprender nosotros. Nos lleva años aprender. Porque es tan contrario el psicoanálisis a la intuición, a la autopercepción, a la percepción, a la representación, tan ajeno, y nos cuesta a todos nosotros mucho salir de ahí. Hay análisis que transcurren en la significación y no salen de ahí. Entonces todo el tiempo está el super-yo trabajando ahí. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está bien? Bueno. La práctica analítica es muy difícil y lleva mucho tiempo, con el análisis de uno, despejar eso. Lleva mucho tiempo. Hay que perseverar. Bueno, bien. Voy a venir un poco a... ustedes tienen un trabajo de Miller precioso sobre Bentham. Está en Matemas 1. Yo voy a dar una idea mía. ¿Por qué? Porque a mí me parece que Bentham, que a Lacan lo dice ahí, dice, vino Jacobson y le dijo, te convendría leer a Bentham, porque Lacan no lo conocía. Pero Bentham ya es un fenómeno que no está desprendido de nada. Entonces yo me puse a buscar, les puedo asegurar que vale la pena iluminar un poco el lugar de la cultura donde pasan las cosas. Es verdad, Bentham es un señor inglés
que descubre, pone en juego una locura, para mí es un chiflado total, muy inteligente, nunca leí que era un chiflado, pero lo creo fehacientemente, porque se la pasó haciendo tablas y cálculos del placer y el dolor. Cómo obtener beneficio del placer y cómo obtener beneficios del dolor. Es muy loco. No voy a pasar mucho tiempo con esto ahora. Me quiero darles la idea del lugar que esto tomó. ¿Por qué? Porque es la revolución industrial. Más adelante en el seminario encontré que Lacan la menciona. No la ha mencionado mucho nunca, pero la revolución industrial encendió dos volcanes, dice Hobsbawm. Francia e Inglaterra, además he estado leyendo, creo que eso está en el libro mío que les recomendé, ¿no? Cómo viajaban todo el tiempo los filósofos entre Francia e Inglaterra. ¿Y qué era la diferencia? Que estaban todos los empiristas en Inglaterra y estaba la revolución industrial, produciendo miseria, pobreza, desalojamiento de los campos, el hacinamiento en la ciudad, los niños trabajando. Un horror. Fue un horror la consecuencia de la revolución industrial. Lean sobre eso, hubo una, otra, se supone que estamos en la cuarta o en la quinta, porque eso no se detuvo nunca. Eso dio el mundo que hoy tenemos. Entonces, cuando uno lee a Bentham, ¿qué dice? Que inventa el panóptico, un lugar desde el cual hay una única vigilancia, nadie se ve con nadie, pero todos son vigilados por un ojo. Y como ese ojo no está al alcance de la vista, uno imagina que todo el tiempo el ojo lo está observando. Pero no era solo eso, no era solo la cárcel. Escuelas, asilos, cualquier institución iba a beneficiar, a obtener el beneficio del placer y del dolor. Es muy loco lo que parece esto, pero lean un poco, porque no quiero pasar el tiempo en esto. Porque hay un trabajo de Miller que les va a decir claramente el sin límite de esta locura de juntar el lenguaje con lo real. Yo me pongo a hacer tablas y organizo, y agarro el placer y el dolor y lo pongo en su lugar y obtengo beneficios. Además, ¿por qué? Porque cuanto a más delitos, más golpes, él hablaba en términos bien concretos, de varas para golpear y de, ¿cómo se llama? Látigos para castigar, etc. Entonces, era un universo de castigo, premio, porque de todo se obtenía beneficio. Entonces, evidentemente, esto viene en un contexto. Los franceses, los dos volcanes, como dice Hobsbawm, ¿cuáles eran? ¿Cuál fue el volcán francés que se unió al otro, al inglés, y que tuvo una constante complicidad ambos? ¿Qué era el volcán francés? Napoleón Bonaparte. Y no tenemos idea de esas cosas. Napoleón era un genio militar, sin ninguna duda, pero era un genio, un estadista. Entonces, el Código Napoleónico, 1800 más o menos, pónganlo ahí. Bentham, tengo acá las fechas porque es muy importante, yo vivo mirando los años, porque eso me orienta a mí muchísimo, me parece una cuestión de método lo que hago, y entonces ustedes lo tienen. A Bentham, 1748-1832. Ahí tienen a Bentham. Es decir, la Revolución Francesa está en medio de todo eso. ¿Y qué es la Revolución Francesa? Que Napoleón no abandona los sueños de emperador, pero se pone en la corona, se la pone solo. Estaba el Papa ahí, pero él se puso la corona solo. Eso ya no era el rey. Ya lo habían decapitado a Luis XVI. Entonces, se pone la corona y dicta un código civil extraordinario, donde ya se habla de las libertades individuales, del matrimonio, de la familia, de un derecho civil tremendo. Eso es obra de Napoleón.
Bonaparte. Entonces, ahí empieza el desbarajuste, donde viene el individuo a ser elevado a una condición de ciudadano, que dice Schiller con mucho humor, que si los franceses tienen ciudadanos, primero los van a tener que construir, fabricar, porque en verdad no los tienen, pero se imaginan que sí. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa ha hecho los desastres, el terror, etc. Bueno, entonces, ahí lo tienen a Bentham en ese ámbito inglés-francés, pero porque Napoleón ya puso en juego al individuo. El individuo, eso llega hasta hoy. Porque ese es el individuo que va a ir reclamando derechos, derechos, derechos. Cada día hay el paradigma de Miller, la injusticia distributiva. Empezó así, siempre hubo injusticia distributiva, pero ahora está la sensibilidad creciente sobre la injusticia distributiva. Ahora vamos a la pelea, a la toma del poder, sean las feministas, sean los negros, sean los... No importa, las minorías. Miren todo lo que pasa en Francia. Como ustedes están muy informados, no voy a perder tiempo con esto, pero está todo ahí. Entonces hay una línea desde la ética que viene directo, llega a la inteligencia artificial. Cuando uno lee el sistema de Bentham, no puedo dejar de pensar en lo que estoy leyendo sobre China y las ciudades inteligentes. No hay más que el desarrollo de la ciencia, de una cosa a la otra. Porque Bentham está al principio de la Revolución Industrial. Ahora estamos al final. Entonces, bien. Sigo adelante con esta cuestión. Una vez que ubiqué a Napoleón, porque hay que ubicar eso como el cambio de la Revolución Francesa, ciudadanos libres, con derechos. Bien, entonces ahí se inscribe Bentham. Porque la verdad es que, por mucho que sean civiles los franceses, los ingleses tienen unos problemones con la Revolución Industrial que todavía no, porque en Francia empieza la lucha de clases. En 1807, Hegel publica la fenomenología del espíritu. Y Hegel ya es otro quiebre. Y Hegel dice, se acabó el amo antiguo. Era un pelotudo, dice, era un gilipollas, qué sé yo. ¿Por qué? Porque le robaba el saber al esclavo y lo convertía en filosofía, en saberes que no le sirven a nadie. Pero ahora, dice Hegel, el que ha tomado la delantera es el esclavo, es el que trabaja, es el que va a producir cultura, pero cultura fáctica, va a resolver problemas. El esclavo, que no tiene las iluminaciones que tenía el amo antiguo, Magister Dixit, eso era el amo antiguo. No, ahora no, eso son los siglos. Ahora viene la acción. Entonces, y la guerra y la lucha de clases, evidentemente. Ahí va, con Hegel va Marx. Bien. Entonces, Freud está en Viena, que no es central, es periférica Viena. Freud, 1856. Están todos ahí, están todos ahí. Es un tiempo del mundo este. Y entonces Freud, 1856, 1939, muere. Primera Guerra Mundial. Quiero recordarles algo que cuando escribí mi último libro, el del humanismo ético, le di un valor enorme porque descubrí que efectivamente Freud, cuando era estudiante de medicina, tenía 24 años, pasó 10 años estudiando español para leer a Don Quijote de la Mancha. No estaba en el lugar, estaba en Viena,
Entonces, en Viena había además el intendente era antisemita, las peores condiciones, pero la cultura se movía mucho en esta Viena periférica. Entonces, desde ahí, y se va a ver a Charcot después, y primero se estudia, ¿qué vio en el Quijote de la Mancha? La locura común, vio la locura común. Los sueños, las subjetividades. Vamos a hablar en el seminario de la transferencia exactamente para situar qué es la subjetividad con respecto al sujeto, ¿no? ¿Cómo funciona eso? Es precioso el trabajo de Lacan en la transferencia, lo vamos a ver. Ahora estamos en término 7, el 8 es la transferencia, cuando despejemos un poco esto. Entonces, este Freud es el que escribe, cuando era todavía el amigo de Fliess, en las cartas a Fliess, ahí escribe muy tempranamente, creo, si no me equivoco, en 1895, Freud escribe Proyecto de una psicología para neurólogos. Y es el primer texto de Freud que va a tomar Lacan acá. ¿Por qué es el primer texto de Freud que va a tomar Lacan acá? Lo he dicho, lo digo creo que cada año porque es maravillosa la lectura de Das Ding, de la cosa que hace Freud. Lo voy a volver a decir porque centra totalmente el trabajo freudiano. Lo encuentran en el proyecto esto. Cuando lo que dice Freud es que cuando alguien nace hay un primer semejante. Como dice Lacan, puede ser la nodriza, la madre o el padre, no importa quién, pero alguien tiene que sostener al recién nacido. Y entonces Freud dice que ese primer prójimo, cualquiera sea, es el primer satisfaciente, porque si no se muere. Primer satisfaciente, primer auxiliar, porque es un inerme total. Pero dice, es el primer objeto. Objeto le llaman. Objeto satisfaciente, objeto auxiliar y objeto hostil. ¿Por qué hostil? Porque necesariamente en el devenir de un recién nacido hay momentos de angustia. La angustia es lo primario. ¿Por qué? Porque hay momentos en que el otro no acude, o no entiende, o no está. Esto han comentado varios filósofos, Levinas entre ellos, ¿no? Es decir, ese nacimiento, esa precariedad absoluta del recién nacido, tiene el golpe, el agujero de la angustia, necesariamente. Entonces, ahí empieza la perversión polimorfa del niño. Es decir, porque ahí empieza el cuidado, ahí empieza a contrariar lo que pide. ¿Cómo no lo voy a contrariar si tiene que caminar y ir a la escuela? Y ahí se arma el primer matete de la vida moral. Entonces, digo, el asunto es denso, porque puede ser que el niñito va a la guardería o que el niñito lo dejan toda la tarde mirando la televisión. Hay efectos de lo que hace el otro con un niño, hay efectos diversos, de toda índole. Por eso nosotros no podemos ser los tontos que están, qué lindo, mirá qué lindo, qué independiente el nene, qué sé yo. O amenazar, ¿no? Porque si está con el teléfono todo el día, entonces este chico, no, nosotros no hacemos nada de eso. El bien y el mal no nos interesan para nada. Nos interesa, frente al caso uno por uno, que esos efectos aparecen, que se presentan en el síntoma. El psicoanálisis cuenta con el síntoma, fundamentalmente. Entonces, ahí tenemos ya un recurso bien claro para nosotros. Ética quiere decir síntoma. Si no hay síntoma, no hay lugar a la ética. Si no hay una pregunta, si no hay un malestar,
claro, uno después, pensemos en el consultorio, uno puede convertir el malestar en una queja eterna. Está, buen tratamiento. El otro me hizo el trabajo del analista. Pasar del otro al uno, a que tome sobre sí la culpa de ese yo estructural, y todo el seminario de la ética es el pasaje del mito a la estructura. Y en ese pasaje del mito a la estructura va a estar la topología y la matematización necesaria. Ahora, Hegel, dice Lacan, le presta mucha atención, porque Hegel, ¿por qué le presta atención? Creo que está en el seminario Donk de Miller, esa demostración de cómo Lacan trajo al psicoanálisis a Heidegger y a Hegel. Es decir, a su mirada sobre la experiencia analítica, que esa la encuentran en los escritos, en el relato, en el trabajo sobre Dora, cuando la dialéctica analítica, que está en ese escrito de Lacan, no olvidé el nombre, pero ustedes lo conocen porque es donde Freud le dice qué parte te toca en aquello de lo que te quejas. Ese trabajo cortito, están los escritos sobre la dialéctica de la verdad. Pero eso, Lacan arma esa nueva manera de ver la experiencia analítica con Heidegger y con Hegel. Con Hegel y con Heidegger, mejor dicho. Entonces digo, ¿qué pasa con Hegel? El tipo habla de la función moderna del Estado. Vuelta de nuevo. ¿Por qué de 1807 la fenomenología del espíritu? Le costaba mucho escribir a Hegel. Nunca fue un tipo, como lo ponen en los libros, síntesis, tesis, no sé qué. No, el pobre era igual que Lacan, la iba adivinando todo el tiempo. Ese era Hegel. Todo el tiempo iba, ¿no? Y a donde llega Hegel, maravillosamente, es a decir, cuando ve a Napoleón en Jena, triunfante en Europa, dice, chao, acá lo viejo se acabó. Acá ahora. Y ahí se anima a publicar la fenomenología del espíritu, que no se animaba, estaban escribiendo todos ahí. Todos los filósofos alemanes producían montones de libros. Hasta Schopenhauer. No, pero digo, él, Hegel, descubre la función moderna del Estado y la ética hegeliana le permite ver el estallido entre el individuo y la sociedad, la disjunción. Eso que no vio Bentham, que era real y lenguaje eran uno solo, sin resto, no, acá viene Hegel y dice, acá se están cayendo las cosas a pedazos, todo es, lo viejo está terminado, el amo antiguo, y ahora estamos frente a un estallido entre el individuo y la sociedad. La sociedad le impone un orden y el individuo quiere lo suyo, su parte, código napoleónico. Entonces, Lacan dice que, y ahí es donde tiene que entrar, descubre lo que pasa con el espejo. Es decir, ahí en la fenomenología, que hoy no me voy a detener ahí, pero que es extraordinariamente interesante, donde Lacan, Hegel descubre que la conciencia busca ahí, la conciencia desgraciada, habla de la conciencia desgraciada, ¿no? Y de eso que no se puede resolver, etc. Estoy diciendo poco de Hegel porque lo voy a volver a tomar. Pero entonces, lo que me interesa y que va a quedar para nosotros, para la próxima vez, es entrar en la dimensión propiamente ética del placer y del dolor. Y ahí tenemos que leer a Kant. Dice Lacan, nadie entendió mejor esto que Kant, aun si lo convirtió en una
anuló al sujeto. Cuando Lacan empieza a escribir la crítica de la razón práctica, las primeras páginas lo van a encontrar, habla del sujeto de la libertad. Pero ¿cómo va a poder tratar Kant esa libertad? Es realmente algo muy angustioso la libertad. Entonces, dice Kant, bueno, que tu acción tu acción sea tal que pueda elevarse a lo universal. Bueno, pero dice Lacan, demuestra que ese no hace más que un efecto sadeano, no sádico, sadeano. ¿Por qué sadeano? Porque es una manera de anulación del sujeto. Es sadeano. Y eso, cuando viene el Marqués de Sade, se hace ahí una cosa, pueden leerlo, eso es una de las cosas que están en ese pequeño libro mío que les hablé, y entonces de eso vamos a hablar la próxima vez. O sea, la próxima vez vamos a tomar, hay un texto especialmente, pero voy a dar los últimos minutos para hablarles de Tasmin. En realidad, esto es lo que más es el jugo de esta ética. Lacan lee El malestar en la cultura, Lacan se sitúa en la problemática del psicoanálisis claramente, y la ética es la del psicoanálisis. Y entonces la ética del psicoanálisis empieza cuando vamos más allá del superyo, más allá de los mandatos, más allá de estas ideas simplistas de lo que es el inconsciente. Como que si uno cifra y descifra la interpretación, eso, claro, eso rebaja el lado significante del síntoma. Pero la repetición no cesa. Y eso lo veo yo cuando recibo pacientes con muchos años de análisis. Y sin embargo, están informadísimos de todo lo que les pasa. Tenemos que ir más allá de las palabras. Y ahí está Darín. ¿Qué es Darín? Eso, ese agujero que se encontró el infante cuando el otro no lo dejó en su inermidad, lo dejó olvidado, si ustedes quieren. Y ahí están todos los fenómenos, los terrores nocturnos de los niños, los síntomas, los niños desacordados de su existencia. Entonces, voy a comentar muy cachito lo que dice Lacan sobre Darín. A nivel del inconsciente, el sujeto miente. Miente sobre Darín, porque Darín ahora es la cosa, pero no la cosa producto de industria, dice Lacan, que sería en alemán Sache. No es la cosa producto de industria. Es una cosa que a Freud se le ocurrió, que es el agujero de la imposible satisfacción. Y ahí está das Ding. Entonces, la cosa. Entonces dice que la mentira sobre das Ding es, la mentira original es que se goza. Que das Ding es el lugar de un goce, que esa angustia original se tramita en el lazo. Primero es la angustia, después es el amor. Se enlaza a la angustia, pero la angustia es un agujero. Dice Lacan, es el hueco del objeto A, cuando ese objeto A no es nada más que un agujero, el agujero de la angustia. Nada más. Es tremendo esto. Entonces, dice, se fija Lacan algo muy extraordinario, trata cuando, vamos a hablar de eso, cuando él habla de Moisés, esa irrupción de la ley, más allá de la ley que estaba, ¿no? La irrupción
de la ley del decálogo. Y Lacan dice ahí, no me acuerdo si anoté la página, pero donde él habla de el no mentirás. El no mentirás. ¿Cómo se puede decir que no mientan? Es que justamente dice Lacan que el decálogo asegura que la mentira sea posible y que la falta sea posible. Esa es la función de la ley, que el deseo intervenga en la ley. De hecho, el deseo encuentra en la ley un conducto, su posibilidad. Desde que hay decálogo puedo mentir. Entonces, esto está muy jugado en la ética, muy. Dice, pero esa mentira, ese manejo entre el decálogo y que yo puedo mentir, revela la incompatibilidad del sujeto de la palabra con el goce. La incompatibilidad del sujeto de la palabra con el goce. Es decir, los goces son incompatibles con las palabras. Podemos hablar, pero siempre está eso de lo que goza. Eso dice Lacan, pero ¿de qué goza cuando habla? Y eso cuando recibimos a un paciente, esa es la pregunta, ¿no? ¿De qué goza cuando? Eso me dice, pero ¿de qué goza? Tengo que escuchar. Doble. ¿Con qué? Con el discurso analítico, obviamente. Entonces, Lacan dice, Das Ding se nos presenta fuera de significado, fuera de todo significado. Es un afecto primario anterior a toda reflexión. Afecto primario anterior a toda reflexión. Y escuchen lo que dice. En el mismo lugar, este es un invento, después Lacan necesita la topología para situar todo esto. No se va a conformar, nunca se va a conformar Lacan. Entonces dice, en el mismo lugar de ese hueco, primario, anterior a toda reflexión, se organiza algo muy difícil de comprender. He puesto muchas veces sobre eso. Lo tienen en la introducción al seminario 20 que yo escribí, que le llamé los accesos al seminario 20, porque Lacan empieza en el seminario 20 hablando de la ética, precisamente, no porque sí. Entonces dice, en el mismo lugar se organiza algo que es lo opuesto, lo inverso y lo idéntico. Es lo opuesto de las líneas, de ese agujero, de ese hueco. Es lo opuesto, o sea, a ese agujero viene un borde. A ese agujero viene un borde. ¿Qué es el borde este? El S1, un significante. Ahí, pero eso es en el mismo instante, nunca jamás estamos fuera del significante. Ese corte, para eso estará el nudo de Lacan después, pero ese corte del significante, ese corte no anula la lengua. Es lo idéntico, lo inverso y lo idéntico. O sea, todo está en función del goce, pero este goce ahora entró en la cadena, agarró un significante. Ahí está el nudo de Lacan, real, simbólico, imaginario, del nudo que no es el mismo que este real, simbólico, imaginario que tenemos acá. Lo vamos a seguir viendo, porque este simbólico está unido a la articulación significante todavía. Este real es lo que vuelve siempre al mismo lugar, lo que molesta, la repetición. Este imaginario es el que se engancha con la imagen especular. Todavía estamos ahí. Pero el camino que Lacan está abriendo es extraordinario. Dice, hay un último término que se sustituye a esta entidad muda que se llama Das Ding. Das Ding es un hueco mudo al cual se engancha un significante. Lacan va a trabajar mucho, el seminario 11. Y entonces dice, pero ese Das Ding con este S1, y acá no le llama S1, no lo tiene todavía, acá dice que
en el mismo lugar se organiza algo que es lo opuesto, lo inverso y lo idéntico, y en último término se sustituye a esa entidad muda, das Ding, a saber, la realidad que ordena es ordenada por el S1, pero con das Ding. O sea, este nudo que todavía no es el nudo que será después el de Lacan, pero ya hay acá, ¿no? Un hueco que se engancha con un algo que lo hace borde, que le hace borde. Entonces está lo mundo, por eso Lacan en el seminario 11 va a definir el síntoma de esta manera tan genial, cuando dice que es que el síntoma es la mudez en el sujeto que se supone que habla. Pero está hablando de esta mudez, está hablando del síntoma en su cara opaca, porque los análisis tienen mucho que hacer con el síntoma en su cara significante, y lo hacen muy bien. Lo único que es una pena cuando no hacen más que eso, porque tenemos que pasar traslado de la transferencia, traslado del síntoma a su cara opaca. ¿Qué es su cara opaca? La que va a salir de la mentira del inconsciente. Si no se sale de la mentira del inconsciente, el recorrido de Lacan no se comprende. Pero esto empieza ahora. Y Lacan dice que el que intuyó mejor esta cosa, la libertad y la ley moral y todo el lío fue Kant. Así que los espero la semana que viene para continuar, y les pido que todos que puedan leer. Mi libro es abundante en eso, el librito que les propuse, es abundante en la cuestión Kant sabe. Es un librito que tiene cosas sobre esto, y sobre todo las consecuencias contemporáneas del asunto, porque eso totalmente está en la cultura, totalmente, Kant con sabe. Y bueno, voy a tomarlo la próxima vez, vamos a tomar, y el malestar en la cultura. Yo les cuento cómo hago yo para leer el malestar en la cultura. Tiene 8 partes, creo son 8. Yo voy a buscarlo bien. La primera parte, digo, acá esto, acá esto, acá esto. Voy sacando de cada lugar y de golpe tengo una mirada, pero es mía. Cada uno de ustedes tiene que conseguirse la suya. Bueno, los dejo, vamos a ver si pueden hacer algunas preguntas. Acá estoy. Sí, bueno, Carmen, en primer lugar aclaro que nos vemos en 15 días, a pesar del entusiasmo. Nos gustaría que fuese la semana que viene, pero es en 15. Y hay una consulta o comentario de Manuel 40 que pidió intervenir, así que Manuel, cuando quieras. Bueno, gracias, muchas gracias. Muy bueno el seminario, Carmen. Es la primera vez que lo hago y la verdad que quedé muy entusiasmado. Tengo una consulta. Usted, citando o parafraseando a Lacan, dijo, con respecto a la repetición, ¿por qué quedé pegado a una experiencia que ya pasó? ¿No? ¿Por qué quedé pegado a una experiencia que ya pasó? Y previamente había dicho, también citando el seminario, que existe la posibilidad en el sujeto de hacer venir otra cosa. Venir otra cosa. ¿Es necesaria o imprescindible la eliminación del síntoma o hacer con el síntoma otra cosa? No sé si se entiende porque no sería lo... Creo que no sería lo mismo porque de algún modo estaría la fantasía de que, bueno, para cambiar, elimino lo que era, me saco de encima lo que era y hago otra cosa, sino que hacer con eso que era otra cosa. No sé si se entiende la diferencia que planteo. Se entiende también que efectivamente lo que Lacan, el último Lacan nos va a enseñar, es que lo más vivo de cada uno está ahí en el síntoma. O sea, no se trata, el síntoma no es una exterioridad que molesta. Lo que se queda pegado es productor de goce permanentemente.
Si no, eso pegado, ¿qué es? Entonces yo hago una limpieza de alfombras, agarro un aparatito y despego. No, estoy yo ahí jugado, estoy gozando de algo que me hace mucho mal y que no quiero. Entonces ahí yo tengo que entrar en la dimensión de saber de qué estoy gozando cuando sufro. Entonces recién ahí me encuentro yo en mi libertad de hacer otra cosa con mi mal gozar. El trabajo analítico justamente, ¿por qué se tiene que vaciar de palabras? Porque hay que ir a tocar ahí donde eso se escapa. Yo resulta que sufro, no arreglo nada, o intento. Cuando los pacientes me dicen intento y trato, le digo, por favor no trate nada y no intente nada. Analícese, no hay más que hacer. ¿Por qué? Porque yo voy a llegar a lo más vivo de mí si persevero y puedo encontrar con mi goce maldito que está en este seminario, lo vamos a ver, el goce malo que hay, porque hay buen gozar y mal gozar. Uno no lo oye esto nunca. El goce siempre implica sufrimiento. Si vos querés ir de vacaciones, vas a sufrir un montón. Que los pasajes, que el tiempo, que perdés el avión, pero es el buen gozar, porque es un sacrificio deseado. Obtenés algo de ahí, seguro. Pero hay gente que no puede porque sufre y sufre y sufre y sufre, como nosotros. Neurótico. Desde el neurótico nunca es bastante, cuesta mucho que llegue a saber que está gozando de ese sufrimiento y que goza de una manera tan únicamente suya. Y es ahí donde tiene que llegar para encontrarse con su goce, pero de otra manera. Pero ahí está uno detrás del síntoma, por eso no se cura el síntoma. Y además el síntoma permanece. Siempre lo digo, cuando el analizante se desprende de su análisis bien finalizado, no un remiendo, bien, un buen final de análisis, quiere decir eso, que verdaderamente se ha encontrado otro arreglo con el modo de gozar. Y eso sucede en la práctica nada más, en la práctica del analista, que no va por las palabras, nada más, es práctica, práctica. Y esa práctica la hemos estado viendo mucho el año pasado. Estoy escribiendo un libro, estoy tratando de juntar esas clases gracias a la querida Ana Preiti, que nos manda las desgrabaciones, a Laura Arias, que colabora mucho para la lectura, a María Magdalena. Tengo mucha gente que trabaja conmigo, que me ayuda muchísimo, si no, no podría hacer lo que hago. Pero es muy importante lo que preguntaste. No es limpieza de síntomas, es la vía hacia uno, ¿eh? O una, porque todo el asunto del goce femenino está ahí. Cuando tenemos Darín con el uno, ya tenemos ahí el goce femenino, que nunca, siempre está abierto, no nos enchufa en ningún lado, no nos pone fijos en ningún lado. Ahí está el goce de uno trabajando siempre, trabajando. Bueno, espero haberte dicho algo. Sí, muy bien, gracias, muchas gracias. Bueno, continuamos con Bruno Massino, cuando quieras. Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va, Carmen? ¿Qué tal, Bruno? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Quería aprovechar todo lo que vengo escuchando. Yo recuerdo que usted había dicho en algún seminario anterior, hablando de su formación, que ustedes leían Kant a libro abierto. Me acuerdo de esa frase suya. Y bueno, quiero aprovecharme de eso. Evidentemente es muy interesante lo que usted dice porque se mete en la ética y en el Kant con Sade hay una indicación muy explícita de ir a leer la crítica de la razón práctica, ¿no? O sea, hay como algo así como una escansión en el texto que dice, bueno, hasta acá
si leíste La razón práctica, seguí, si no, no. Yo me tomé un poco esa indicación y sin experiencia en la lectura y en el método de la filosofía para captar ciertos libros complicados, me puse a leer La crítica de la razón práctica, una traducción mala, o sea, losada, nada demasiado canónico, pero me sorprendió mucho el texto kantiano, me pareció muy freudiano, ¿no? Es una forma tonta de decirlo, pero me gustaría, si usted puede ampliar, me parece que cae dentro de la órbita que usted trabajó, esa relación Freud-Kant, si usted puede, con su habilidad, digamos, decir algo respecto a ese vector que hay ahí, porque me parece que sería interesante escucharlo, simplemente, si no se puede, no se puede. Yo cuando leí a Kant, La crítica de la razón pura, en la Universidad de Barcelona, que lo leímos a la letra, Sí, después sí. pasamos a leer a Fichte. Entonces digo, yo no capté nada de esto hasta que leí a Kant. Efectivamente, digamos, el problema de Kant con la crítica de la razón práctica, justamente él se encuentra con el fenómeno de la libertad. La próxima vez voy a hablar, y está en el libro este, ¿no? Kant con Sade, pero no solo Kant con Sade. Es algo que estaba, como acabo de decir, en la cultura. Entonces, era puritano Kant, era un protestante puritano, y era un hombre que, y un obsesivo seguro, ¿no? De la cuestión de la ley tenía una importancia tremenda para él, y entonces él hace este recorrido de la libertad hacia el orden, obviamente. Haz de manera que tu acción se pueda convertir en un juicio universal. ¿Qué queda de la libertad? La libertad de obedecer queda. Y ahí están los casos que pone, que los voy a comentar la próxima vez, que están en el libro este que les recomendé, que ahí Kant se detiene. Acuérdense que Kant pone en el nómeno todo lo que no entra en el significante y todo lo que no entra en la construcción que él hace con respecto a la ley. Es decir, él, ahí está Kant. ¿Qué es lo freudiano de Kant? Que llega a ese borde, pero después no es más freudiano. Porque después entonces viene Freud y dice, hay proceso primario y proceso secundario. Entonces esto de que vamos a identificarnos a la ley se convierte en otra cosa. Se convierte en una sujeción donde desaparece ese sujeto de la libertad. No lo hay más. Por eso hay otros textos de Kant muy importantes, ¿no? Cuando habla del mal, etcétera, pero lo que dice Lacan es que se acercó mucho a todas estas cosas. Más que nadie, dice Lacan, porque el hombre quería saber sobre el mal, pero también sobre el bien, y cuando tú vas por el lado del bien y del mal, no vas a llegar nunca a Freud. Freud no va por el lado del bien y del mal, Freud va por el lado del placer y el dolor. Por eso Lacan lo asocia con Bentham, esa explotación del dolor y del placer que Bentham quiere hacer, y que entonces Freud, que tiene proceso primario y secundario, el Nebenmensch, el recién nacido, y cómo se divide de entrada un ser hablante, de entrada dividido. Contra esa división no se puede nada. Esa división se la tramita, se la transita, se la vive, y se enreda cada uno como pueda en el síntoma. También está el síntoma, siempre está el síntoma. Pasa que se puede hacer caso omiso del síntoma. Nada más, uno puede seguir viviendo con su molestia y usufructuando otras cosas. Pero acá creo que lo que vos llegaste a percibir es que justamente donde aparece Freud, el aparato kantiano se vuelve sadeano, porque anula la libertad, finalmente. Creo que te puedo decir eso, no sé si hay algo más que me quieras preguntar. Muy amable, no. Por ahora no, muchas gracias, Carmen. Bueno, Bruna. Bueno, continuamos con Gabriel Roel.
Buenas tardes, Carmen. Yo quería hacer... No escuché tu nombre. Gabriel Roel. Ah, ¿qué tal, Gabriel? No, le quería subrayar una cosa y hacerle una pregunta. El subrayado es maldito, el goce maldito, necesariamente no es mal dicho o bien dicho, porque ahí estaríamos en la parte simbólica, es decir, lo que el significante no puede liar. Porque al principio yo pensaba, goce mal dicho, pero no necesariamente, porque ahí está lo que usted ubicaba en esos análisis que son al infinito, digamos, de años y años y años, sin precisamente hacer saltar esa cuestión de su sustancia. Eso por un lado. Y por otro lado me quedé pensando que la cuestión filosófica es el imperativo, porque fíjese que Spinoza, cuando usted, a ver, es el imperativo, pero para distinguirlo en función de cuando usted habla de transgresión, y ahí está la confusión del super-yo, que no alcanza a distinguir esa cuestión. Y por otro lado pensaba cómo no agarró a Spinoza, porque Spinoza va más del lado, es muy paradójico, porque Spinoza mete el cuerpo en Dios, pero igualmente no va directo. Aristóteles y Kant le sirven mejor. Entonces se me ocurría pensar, pero sí habla de legalidad. La legalidad es Dios para Spinoza. Entonces es muy interesante porque Spinoza se acerca más al uno, del final de la enseñanza, que a este momento entre el 53 y el seminario 11, que es cuando lo trae. ¿Por qué traigo este despelote de Spinoza? Porque precisamente nunca lo abandonó Lacan a Spinoza, y Miller tampoco. Miller, cuando trabaja su testimonio con el padre y las cuestiones de lo más imperativo en Todo el mundo es loco, vuelve a citarlo y habla de momento spinociano, momento espinosista, que es una intriga que tengo ahí por eso le quería preguntar. Gracias. Muchas gracias a usted, Gabriel. Muy bien. Es así. Además, cuando usted decía maldito entra en la dimensión simbólica, ¿cómo escapamos de la dimensión de lo simbólico? Nosotros no podemos escapar jamás de la articulación significante. Lo único que podemos es abrir el espacio entre ese 1 y ese 2. Y ahí tenemos todo el tema del seminario 11. Primero, la ansia a nivel del significante para que aparezca la enunciación. Pero no podemos decir un análisis, precisamente va a la dimensión real del síntoma. Entonces, recién ahí, cuando hemos dilucidado, llegamos a eso que Lacan llama el decir. Y el decir igual son palabras, pero son palabras impredecibles, palabras que se profieren y que de alguna manera tocan real, y la prueba está en que los análisis terminan. Puedo dar testimonio de muchos finales de análisis. En realidad, si uno pone el final del análisis en el pase, no. El pase es libre para quien quiera hacerlo. ¿Y Lacan por qué lo propone? Porque efectivamente el pase, el que sea el que a ustedes les interesa, les toca, los ha tocado, no todos los pases los escuchamos del mismo modo, pero cuando algo del pase nos toca, es eso, porque los pases justamente son el testimonio de que algo funciona de todo esto. No tenemos otro. Gente que dice, mira, dije tal cosa y me cambió la vida, o se me perdió una... Son experiencias de los análisis. Esto no me molesta más, no sé qué pasó, no sé. Pero entonces, hay algunos que toman registro del análisis, quieren hacer el pase y dar su testimonio. Pero eso no es un mérito. Eso es lo que algunos, y se hace de distintas maneras. También, como uno habla de su análisis, qué sé yo, escribe. No, pasa es que la escuela está hecha para eso. Yo siempre digo que no se crean que la escuela es la NEL, la EOL, la no sé qué. Eso no son las escuelas, esas son las instituciones en las cuales se sostiene
el trabajo del discurso analítico. Eso es la escuela, nada más. Y que ese trabajo sobre el discurso analítico pueda ser testimoniado. Punto. Entonces, cuidado con esto de la escuela, la escuela, la escuela. ¿Qué es la escuela? Por Dios. Es un... Siempre lo digo de esta manera un poco tonta, pero que me sirve. Imagínense un anillo de lata, repujado, trabajado, ¿no? De latón. Tiene una piedra preciosa. Ya está, eso es la escuela. La piedra preciosa, que para cada uno, esa piedra preciosa, es lo que para cada uno se convirtió en una experiencia de lo real. Para cada uno. Por eso nos entusiasma el psicoanálisis. Porque, y a veces nos apesadumbra cuando no logramos encontrar esa salida, esa experiencia de lo real en el análisis. Entonces los análisis se prolongan y se prolongan y se prolongan. Yo a veces peleo con los pacientes que vienen con muchos años de análisis. El otro día le decía a alguien, si usted me interrumpe, y sí, le digo, cada vez que traiga algo fijo, yo la interrumpo. Ya está sabido. Pero usted vino acá con este sufrimiento sintomático a través de no sé cuántos análisis, y eso está ahí. A mí me importa eso, mire, lo demás. Y la voy a interrumpir. Para analizarse conmigo hay que aguantar eso. La voy a interrumpir. Basta de imaginario, por Dios. Y de volver a la historia, y volver, y volver, y volver. Es el trabajo del analista. Que algo se oiga que viene de otra parte, por Dios. Pero para eso hay que silenciar. Como digo yo, lo voy a poner en la bibliografía, porque tengo un trabajo mío de hace poco tiempo, 3, 4 años, sobre el ser y el amor en la lengua castellana. Es terrible, la búsqueda del ser y del amor y de la consistencia imaginaria en la lengua castellana es brutal. Hay razones culturales, lo vengo estudiando, pero es una pregnancia del sentido tan brutal de querer entender todo el tiempo y hacer... El otro día me pasó con una persona, cuando me dice en la sesión, pero lo que usted dice no me cierra. ¡Ay, Dios mío, no tiene que cerrar nada! No tiene que cerrar nada. No cerrar nada. A ver qué le sale de ahí, yo qué sé. Bueno, muy bien. Carmen, te voy a compartir una pregunta de Lía Roth. Sí. Bueno, porque no puede hacerlo ella, pero me lo dejó por escrito. Dice: Está en Estados Unidos, Lía, sí. Abrir la sujeción puritana, kantiana y Freud, y estoy leyendo como está, y ese es el tema entre Freud y Ferenczi y otros, en que Freud tiene un ideal de lo que quiere construir y del lugar del psicoanálisis, y en eso acalla, expele de la IPA, y acusa de locos a quienes cuestionan o contradicen el edificio que Freud intenta construir. Sí, Lía me lo comunicó en un WhatsApp eso, y estoy de acuerdo. Es decir, de Freud han salido un montón, ¿sí? Y también de la IPA han salido. Pero evidentemente el único que tomó el texto freudiano y lo leyó a la letra durante varios años fue Lacan. Nadie hizo eso. Lo que hicieron los freudianos y los post-freudianos y los que se fueron de la IPA y los que se diferenciaron de Freud, siempre se fueron con cachitos de Freud para apropiárselos. Siempre trabajaron con algún elemento freudiano. No sé, lamento que no esté Lía, podría ella aportar más, porque acaba de presentar en un congreso, creo, un trabajo sobre Ferenczi. Y yo, seguramente, Lía sabe mucho más que yo de Ferenczi. Pero es verdad lo que dice. No hubo un trabajo. Y miren a dónde fue el trabajo de Lacan con Freud. Hoy escribiendo, anotando algo de mi seminario de yo anoté seminario 7, 8, 9, 10 y los nombres del padre. El seminario de una sola reunión. Vamos a hablar de eso cuando al final. ¿Qué quiere decir el seminario de una sola sesión? Más allá del nombre del padre. La pluralización de los nombres del padre. Freud estaba en el lugar de una especie de Pope. Entonces había que o copiarlo, o cuestionarlo, o sobrepasarlo, o lo que fuere.
Pero realmente el que entró en la dimensión de lo real freudiano, que es la pulsión parcial freudiana, fue Lacan, nadie más. Dice, eso no lo hizo nadie antes. Acá teníamos importantes psicoanalistas. Me acuerdo cómo me gustaba a mí leer a Racker. Hablo de antes de que yo supiera nada de Lacan. Me encantaba Racker, ese tono que tenía de saber. Me gustaba la teoría de Racker, ni me la acuerdo, no me acuerdo nada. Pero digo que uno se puede ser seducido por cualquier discurso que le llegue a uno. Puede ser seducido. Leer a Lacan es otra cosa. Uno ya no puede trabajar con la seducción. Ahí, por eso Lacan va a convertir el psicoanálisis en una problemática lógica, topológica, matemática, una problemática, un real que se le escapa y se le escapa y se le escapa y se le escapa, pero que no cesa de situar nunca Lacan. Entonces Lacan no lo podemos comparar con nada, como freudiano. El freudiano es Lacan. ¿Por qué? Porque fue a encontrar el real de Freud y hacer con eso, seguir adelante. Y nunca dejó de ser freudiano, lo dice hasta en el último seminario. ¿Por qué? Porque Freud el que descubrió este real de Dasein, dicho hoy de esta manera. Freud fue el absoluto genio. Y no puedo dejar de pensar que fue el que leyó Don Quijote de la Mancha. Porque no iba por las cosas, no era un filósofo, era ese que buscaba ese real de lo humano de una manera absolutamente única. No se detuvo nunca Freud, fue impresionante. Entonces, digo, bueno, digo eso. Le digo eso a Lía, que es verdad lo que dice, yo estoy de acuerdo con lo que dice Lía. Bueno, por ahora no hay nadie más. Hemos terminado por hoy. Bueno. Muchas gracias por... leí algo acá en un... que el libro aparece agotado. Sí, puede ser, puede ser. Yo no tengo muchos ejemplares de eso, no sé si tengo 2 o 3, pero en todo caso pídanle a María Magdalena, a lo mejor algunos conseguimos y se pueden fotocopiar también. Y, también pueden chequear en Mercado Libre si hay algún ejemplar, o en alguna librería de libros usados. Bueno, entonces agradezco a todos ustedes haberse incorporado a este seminario y seguimos en 15 días.